Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. Blago Geto Forever, Carlos Daniel MTZ García, Juan Carlos Islas Valles, Álvaro Arévalo, Leonardo Gutiérrez, Juan Rodríguez, Claudio Durán, Rafael Trujillo, Jonathan Rosas, Manuel de Jesús, y Spectra Phantom. También a los miembros de rango humilde plus. Tacos Fescloiz, Chris RG, César Fregozo, Sloe Golden, José Luis, Edgar Martínez, Antonio Cerecedo, Chuches 2.0, Esteban Vergara, Panadero, Ángelus Hernández, Ronnie Vargas, William Álvarez, Deco Black, Luis Armando García, Iván Ramírez Longo, Rodolfo Enrique, Mario Pulido, William Narciso, Daniel Lucero, Emmanuel Amaya, César 7, Soccer Crack, Alexander Juárez, Godasura, Francisco Yair, Edixon Iván, José Cruz, Darky Morfeo, Gladys Esquivel, Cristian Murillo, Josué Ordaz, Enrique, Rati 99, DLKL, Yair Efraín, Máximo Jiménez, Tadeo Sebastián, Shiro Akatsuki, Enríquez, Itziar Ferrero, Feren Jeremías, Cross 000, Regiane Michele, Dark, Rubén Pizano, Esteban GRN, Arlequín, Rick Pérez de Arce, Enrio CR, Hugo Otaku, Luciano Araya, Eduard Devil, Juan, Dark Nerf, Rebeca Juno, Storm 716, Andrés Hurtado, Samael 117, Alex Navarro, Snike, Shadow of Tempest, Checo 1021S, Celrisk Suchia, y Franco Black. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Ángel Marín, Jaime López, y Over Granados, son unos grandes bros. No podría faltar también el máquina de Manuel Navarro, nuestro primer rango presidencial. Bienvenido a la élite, bestia. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 23. Las 5 en punto. Tilde. Tilde. Toga tenía una brillante sonrisa en su rostro cuando Shin la empujó en el columpio, calculó la cantidad de fuerza necesaria para que el columpio llegara lo más alto posible sin que Toga se cayera. Jejejeje tilde. Toga rió, balanceando sus piernas como si estuvieran caminando en el aire. Si los Sukowa están tratando de acaparar el mercado de los bajos fondos, ¿por qué los Inawa no intervienen para detener su monopolio? Digamos que no están interfiriendo a propósito, ¿qué camino pretenden tomar que valdría la pena dejar que los Sukowa tuvieran tal ventaja? Shin estaba perdido en sus pensamientos con todo lo que había sucedido recientemente. Han pasado un par de horas desde que Shin se reunió con los dos en el edificio abandonado, desde que se dio cuenta de la reciente afluencia de información no había dejado de analizarla y repasar constantemente lo que había obtenido. Ya hay. Toga felizmente sostuvo sus brazos en el aire cuando Shin accidentalmente la empujó demasiado lejos, quedando demasiado absorto en sus pensamientos. ¡Oh, mierda! Ah. Toga se deslizó de su asiento por haber sido empujada demasiado alto, cerró los ojos y gritó. Espinilla. Toga gritó instintivamente, aunque de repente ya no sintió la sensación de caer. Lo siento Toga, perdí el foco. Shin atrapó a Toga, que aún tenía los ojos cerrados, y se disculpó. No está bien. Toga miró a su alrededor y después de comprender lo que dijo Shin, le dedicó una sonrisa sincera. ¿Quieres que te empuje de nuevo? Shin preguntó y Toga negó con la cabeza violentamente en acuerdo. Sí. Toga olió a Shin antes de saltar de su abrazo mientras regresaba corriendo al columpio. Columpio. Toga se dejó caer en el asiento y luego sacudió la cabeza de un lado a otro cantando su canción de swing. Shin ni siquiera se inmutó cuando ella lo olió ya que se había acostumbrado a las payasadas de Toga, caminando hacia el columpio. Shin comenzó el ciclo una vez más. Tilde. Shin instantáneamente se perdió en sus pensamientos nuevamente tratando de descubrir el siguiente curso de acción mientras simultáneamente prestaba más atención para no ejercer demasiado poder y hacer que Toga cayera.
Por el rabillo del ojo, Shin vio a Inasa caminando afuera, su apariencia demacrada fue lo primero que Shin notó al ver el aura sombría que emitía. Las bolsas debajo de sus ojos pesaban mucho y parecían tener 5 años, mirando a su alrededor vio a Shin antes de que se acercara a él. Hola Shin. Inasa saludó con una postura desplomada. ¿No dormiste mucho? Preguntó Shin, sabiendo ya la respuesta. Sí, no pude dormir. Inasa rió nerviosamente, frotándose el brazo mientras un destello de tristeza resonaba en sus ojos por solo un segundo, aunque para Shin estaba claro como el agua. Entiendo el sentimiento. Shin tranquilizó, haciendo que Inasa lo mirara. En realidad, la voz de Inasa contenía un toque de esperanza, ya que nunca imaginó que Shin tendría una noche de insomnio y, especialmente, no podía imaginar que nada lo molestara. Por supuesto, solía tener pesadillas todo el tiempo. Shin recordó cierta parte de su pasado cuando una mirada de disgusto se formó en su rostro antes de forzarla a reprimir una sonrisa. ¿Cómo dejaste de tenerlos? Inasa instintivamente dio un paso adelante ya que Shin siempre parecía saberlo todo. Bueno, las pesadillas generalmente están formadas por estrés, ansiedad o un evento traumático y después de enterarme de esto, decidí dejar que me controlara y, por supuesto, no funcionó de inmediato, pero gradualmente estas pesadillas dejaron de atormentarme. Shin sutilmente trató de ayudar a Inasa sin usar sus poderes para reprimirlos a la fuerza, ya que no sería bueno para su progreso si Shin siempre lo salvaba cuando lo necesitaba. Deja de dejar que me controle. Inasa murmuró en silencio, frotándose la barbilla mientras caminaba hacia un árbol cercano y se sentaba recordando repetidamente las palabras de Shin. Ahora eso está hecho de vuelta a mi enfoque principal. Shin reanudó su pensamiento sobre los eventos actuales. Otra parte en la que se había centrado principalmente eran los recuerdos de las bandas más pequeñas y su repentino aumento de poder. Es extraño cómo estas pandillas tenían tantos viales de gatillo. El enfoque de Shin siempre regresaba a esta oración. Los miembros solo recibieron estos envíos y no tenían trato con quien les vendiera estos viales y lo molestó, ya que parecía que recientemente recibieron una afluencia de gatillo. Todo lo que hicieron fue recibir los envíos y llevar a cabo la expansión del territorio mientras consolidaban su dominio sobre él. Si no escucho nada de Davi sobre la Yakuza alrededor de las 5 p.m., simplemente visitaré a los líderes de estas bandas y miraré en sus mentes. Shin concluyó ya que él ya conocía las bases de estas 5 bandas y los líderes que las controlaban. Shin también había estado cargando su teléfono con él a todas partes y constantemente monitoreaba incluso las vibraciones más leves. Suspiró. Necesito ser paciente. Shin negó con la cabeza sabiendo que estar tan ansioso no le haría ningún bien. ¡Hurra! Toga gritó felizmente alcanzando la altura máxima de la trayectoria de los columpios hasta que cayó lentamente sintiendo el impulso antes de repetir el proceso nuevamente. Mirando a su alrededor, decidió desconectar su mente hasta las 5 en punto y relajarse. Shin continuó empujando a Toga en el columpio hasta que se aburrió y saltó. Muy bien, es mi turno de empujarte. Toga corrió hacia Shin mientras saltaba arriba y abajo. Toga primero. Por favor. Toga le miró con ojos de cachorrito y él solo se encogió de hombros. Moviéndose hacia los columpios, se sentó en el columpio y Toga comenzó a empujarlo, sin embargo, a diferencia de lo que ella pensó que sucedería, sucedió algo completamente diferente. Shin pesaba alrededor de 80 libras debido a la constante condensación de sus músculos y algunos pensarían que pesaría mucho menos, pero condensarlos no lo hizo más liviano debido a la conservación de la masa. Lo que significa que el número de átomos sigue siendo el mismo sin importar cómo se reorganicen o condensen. ¿Por qué no puedo empujarte? Toga gimió, solo capaz de empujar a Shin a una distancia minúscula. Toga intenta doblar las rodillas. Shin sugirió. Toga inclinó la cabeza antes de doblar las rodillas e intentarlo de nuevo. Lo hice. Toga aplaudió al ver a Shin moverse hacia arriba, en realidad solo usó un torbellino para impulsarse mientras hacía parecer que Toga estaba haciendo todo el trabajo. Empuja, 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 empuja. Toga felizmente cantó para sí misma mientras empujaba. Shin repetidamente. El día transcurrió lentamente y no se recibieron mensajes durante todo el día, ya que el reloj marcaba lentamente las 5 en punto.
Shin giró la cabeza hacia el reloj antes de sonreír, caminando hacia su armario, tomó un conjunto de ropa más grande. ¿Te vas? Toga se paró en la entrada con una expresión triste en su rostro sabiendo que cada vez que Shin tomaba esa ropa, siempre la dejaba. Sí, pero volveré. Shin le dio palabras tranquilizadoras a Toga, quien corrió hacia su abrazo. ¿Cuándo? La voz apagada de Toga apenas se escuchó cuando hundió su rostro en el pecho de Shin. Probablemente alrededor de las 10, tal vez más tarde. Toga alardeó la cabeza mostrándole los ojos de cachorro que trabajaron en él antes. Buen intento, Toga. Shin se rió entre dientes, acariciando su cabeza haciendo que Toga inmediatamente hiciera un puchero. ¿Por qué tilde? Toga gimió y Shin desabrochó sus manos alrededor de él. No duermas junto a la puerta, es malo para la espalda. Shin saludó mientras la sermoneaba antes de saltar por la ventana sabiendo que si salía por el frente, Toga se aferraría a su pierna mientras dejaba su cuerpo flácido. Espinilla. Toga corrió hacia el alféizar de la ventana y al llegar vio a Shin perfectamente bien saludándola. Recuerda no dormir junto a la puerta. Shin repitió sus palabras mientras salía por la puerta del orfanato. Estúpido Shin. Toga resopló mirándolo hasta que desapareció por completo de su vista. Inflando sus mejillas, se cruzó de brazos mientras se acercaba a la cama de Shin, al verla ordenadamente ensamblada, saltó sobre ella y enrolló el edredón a su alrededor, convirtiéndose en un burrito de edredón. Oler. Espinillas. Toga dejó caer su rostro en el edredón y lo olió y cuando levantó la cara vio a Inasa en la puerta mirándola con disgusto. Toga sacó la lengua sin vergüenza e Inasa arrugó las cejas, nunca entendió por qué ella siempre olfateaba las cosas de Shin. Toga vuelve contigo. No. Toga interrumpió a Inasa antes de que pudiera terminar. Shin me dijo que no durmiera en la puerta mientras lo esperaba, así que dormiré en su cama y esperaré. Toga dijo e Inasa solo suspiró. ¿Sabes qué? Estoy demasiado cansada para esto. Inasa levantó la mano en señal de rendición y se arrastró hasta su cama. Jejejejejeje. Toga se rió entre dientes acurrucándose más profundamente en las sábanas de Shin. Shin, a través de todo esto, ya se había transformado en su forma de aspecto adulto mientras cambiaba el color de su cabello / ojos a marrón, asemejándose a una versión futura de sí mismo. Todo esto fue gracias a la peculiaridad Wood que expandió sus músculos, la habilidad 2 pies tenía un pequeño defecto ya que solo aumentó su altura y nada más. Eso significaba que su cuerpo no se llenó correctamente haciéndolo parecer un esqueleto delgado, razón por la cual usaba ropa tan holgada, pero ahora con volumen podía verse completamente como un adulto normal. Shin caminaba a plena luz del día con una máscara negra que cubría la parte inferior de su rostro, en este momento se dirigió hacia el escondite principal de la pandilla de Vaipa. El escondite principal estaba ubicado en un hospital psiquiátrico abandonado, todos los escondites de la pandilla Vaipa estaban ubicados en edificios abandonados por alguna razón. El segundo pie de Shin entró en su territorio, los ojos se posaron inmediatamente en él y, aunque lo notó, no se molestó en lo más mínimo. Shin sabía que toda la pandilla en general probablemente estaba nerviosa ya que uno de sus escondites y figuras prominentes fueron destruidos en un día gracias a David y Atsuhiro. Todos y cada uno de los pasos que dio resultado en que otra mirada penetrante se posara sobre él hasta que alguien salió de las sombras y ya no pudo soportar su ignorancia. Deténgase y diga por qué entró en el territorio de Vaipa. Habló un hombre con un corte rapado con una chaqueta de cuero con veneno de víbora que escupía. Lentamente, la gente comenzó a aparecer de los alrededores mientras se reunía alrededor de Shin, quien mostraba una sonrisa tranquila. Me gustaría tener una conversación con Venom. Shin les dijo su intención y el hombre se burló. Venom no está tomando reuniones en este momento, así que vete. Algunos otros se rieron detrás de él cuando el hombre mostró una sonrisa burlancia. Suspiró. ¿Por qué siempre tiene que resultar en que yo asesine a personas en masa? Quiero decir, ¿ustedes no valoran sus vidas? Shin mostró una apariencia angustiada mientras sacudía la cabeza con tristeza. ¿Qué estás? Instantáneamente el suelo se enroscó alrededor de él y todos los demás en su entorno. ¿Cuáles son las peculiaridades de todos? Shin preguntó a toda la audiencia presente, no solo a los que estaban frente a él. Puedo hacer que mi olor corporal huela horrible. Puedo formar picos con mis codos. Mi peculiaridad me da manos por pies.
Todas las personas comenzaron a dar descripciones de sus peculiaridades y todos fueron inútiles, incluido el tipo arrogante frente a él cuya peculiaridad era la saliva ácida. Wow, el lema de esta pandilla es realmente cantidad sobre calidad. Shin se rió entre dientes, causando que la gente se pusiera furiosa. ¿Sabes? Salpicaduras. Sí, sé con quién estoy tratando. Shin aplastó a todas las personas que tenían a su alcance en papila sin querer lidiar con ningún discurso cliché. Levantándose, se impulsó hacia adelante con el viento después de revisar la búsqueda para ver si había otros en las cercanías. Deteniendo el viento, descendió suavemente al suelo frente al hospital psiquiátrico y los guardias ubicados en el frente inmediatamente comenzaron a alcanzar algo. Shin formó dos púas de metal con su mano calculando exactamente lo que se necesitaba para que llegaran a los lugares previstos. Salpicaduras. X2. Los picos volaron a velocidades inconmensurables perforando directamente sus cabezas y haciendo que explotaran por la fuerza abrumadora. Paseando por los alrededores, inspeccionó el hospital en ruinas, luego se dio cuenta de que sería una molestia recorrer personalmente todo el hospital y eliminar a todas las personas. Sabiendo que sería una pérdida de tiempo hacerlo él mismo cuando dio su siguiente paso, de repente comenzó a formarse golems de tierra detrás de él, parecían exactamente iguales a los que Pixiebot formó para rodearlo en el incendio forestal. Cuando Shin copiaba peculiaridades, también tenía la costumbre de copiar inconscientemente las habilidades del usuario para las peculiaridades, razón por la cual siempre era tan fácil para Shin comprender una peculiaridad justo después de obtenerla. Mata a los soldados, pero si logran infligirte algún daño, tráeme sus cuerpos. Ordenó y los golems corrieron en todas direcciones. Auge. A los golems no les importaban las puertas y atravesaron las paredes sin tener en cuenta su propia mortalidad. What? Disparales. Dispárales. Estallido. 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 Las balas no funcionan. Joder. Que alguien le diga al jefe A. La sangre pintó las paredes cuando estas horribles criaturas atravesaron sin piedad a los gruñidos con facilidad. Su defensa no debería ser tan formidable ya que estaban hechos de tierra, sin embargo, al usar fortificar en ellos, estos golems se dispararon en una fuerza a tener en cuenta. Al abrir la entrada desgastada, Shin entró al hospital y vio los cadáveres que cubrían el suelo alrededor del vestíbulo. Ayuda. Ela. Un hombre salió corriendo de una habitación cercana solo para ser empujado con fuerza por un golem. Gritó cuando sus uñas se deslizaron por el suelo, lo que resultó en un rastro de marcas de rasguños que se formaron a su paso hasta que fue arrastrado por completo a la oscuridad y se produjo un silencio arrepentido hasta que un golem corrió hacia afuera en una dirección diferente confirmando su muerte. En el segundo piso del área común. Reforzar la puerta. Una mujer tatuada de pies a cabeza mala a los soldados que escuchan rápidamente, posicionando sus cuerpos contra las puertas dobles. Jefe, ¿qué hacemos? Un hombre que se arrastraba por el techo habló con urgencia. En el centro estaba el hombre conocido como Venom agarrándose la cabeza al escuchar los gritos y gritos agonizantes de sus subordinados fuera de la puerta. Mierda. Maldijo echando su cabello hacia atrás tratando de pensar en algo antes de poner sus ojos en uno de sus subordinados que fue atacado pero obligado a entrar antes de que comenzaran la barricada. ¿Qué son esas cosas? ¿Quién nos está atacando? Venom le gritó al hombre que sostenía la herida en el hombro causada por un golem que le arrancó el brazo. ¡Ahí monstruos! El gruñido estaba temblando duro con lágrimas corriendo por sus mejillas acurrucándose en una bola. Maldita mar, qué hijo. Venom agarró el cuello de los soldados y comenzó a sacudirlo vigorosamente. Monstruos sus monstruos. Los gruñidos se repitieron en un fuerte sollozo. Inútil. Venom arrojó al gruñido al suelo. Aquellos con peculiaridades empieza a consumir gatillo. Venom probablemente a sus subordinados con peculiaridades que inmediatamente asintieron con la cabeza. Venom también corrió hacia las cajas cercanas y sacó 3 viales de gatillo de grado medio que había estado guardando para una amenaza como esta y los derribó de inmediato. Urg. Venom agarró su corazón cuando sus venas comenzaron a ponerse moradas. Jefe. 2 mujeres corrieron hacia el veneno agarrándolo antes de que pudiera caer.
Niebla, Ink, toma esto. Venom puso 2 viales en cada una de sus manos y vacilaron cuando él se puso de pie. Pero Venom es para Em. Esto es una emergencia. Venom se dio cuenta de que la puerta no aguantaría mucho más y al escuchar todas las súplicas, su instinto le gritaba que este era el verdadero problema. Tanto Mist como Ink asintieron con la cabeza al beber los viales antes de caer inmediatamente al suelo. Venom descubrió con calma cómo los cuerpos de los dos se convulsionaban al ver que las venas se volvían más transparentes en su piel. ¡Qué prisa! Así es como se siente el medio. Mist fue la primera en ponerse de pie, embriagada por la sensación. Ja 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 ja. Ink comenzó a reírse locamente sosteniéndose en un abrazo sintiendo una oleada de poder abrumador a través de ella. ¡Bam! ¡Ah! Los golems irrumpieron a través de las puertas delanteras diezmando las barreras a su paso. De inmediato comenzaron su asalto a los gruñidos frente a ellos, destrozándolos y masacrándolos sin pensarlo 2 veces. Finalmente puedo desatar a todos mis bebés a la vez. Ink rugió cuando los tatuajes en su piel comenzaron a caminar hacia la realidad desprendiéndose de su cuerpo. Voy a envolver a estos monstruos en mi niebla venenosa. El cuerpo de Niebla comenzó a convertirse en una neblina púrpura que perdió su estado sólido anterior. Estos monstruos no saben con quién se están metiendo. Venom siseó cuando un líquido púrpura comenzó a formarse en su cuerpo mientras lo controlaba para que girara a su alrededor a gran velocidad. Vamos a mostrarles lo que sucede cuando te metes con la pandilla Vaipa. Capítulo 24. Exterminar a los Vaipa. Souta. Venom gritó al ver un golem correr hacia él. Sí, jefe. Souta gritó, corriendo frente a Venom sosteniendo ambos antebrazos frente a él. Urg. Antes de que el golem pudiera golpear con su cuerpo a Souta, un escudo de acero se formó en sus antebrazos y los conectó, lo que le pudo mantener firmes frente al golem. Venom no dudó en esta oportunidad y juntó sus manos, el fluido púrpura a su alrededor salió disparado repentinamente hacia el golem. El fluido golpeó al golem que cubría una parte de su cuerpo e instantáneamente comenzó a derretir/corroer su cuerpo, aunque el golem ni siquiera se inmutó ante la repentina pérdida de masa corporal, pero aún así detuvo sus movimientos mientras una frase se reprodujo en su mente. Si logran infligirte algún daño, tráeme sus cuerpos. El golem de repente fijó su vista en Venom, quien se estremeció ante su mirada penetrante. Souta aprovechó esta oportunidad para empujar al golem con todas sus fuerzas. ¿Qué estás mirando? Venom rugió haciendo que más fluido púrpura saliera de sus poros. Canalizándolo, envió el fluido volando hacia el golem, aunque esta vez empujó a Souta adelante, lo que no resultó que Venom cambiara su trayectoria justo antes de que pudiera hacer contacto. Pensé que solo eran bestias sin sentido. Venom pensó, recogiendo más líquido púrpura de sus poros. Jefe, creo que puedo H. Souta, que estaba haciendo un buen trabajo impidiendo que el golem llegara de Venom, de repente dejó de hablar. Plaf. Otro golem salió de su punto ciego y le arrancó la cabeza del cuerpo. Los ojos de Venom temblaron cuando los dos golems volvieron su vista hacia él. El golem que tenía sangre goteando de su garra miró a su compañero golem cuando apareció el comando en su cabeza. Si lograron infligirte algún daño, tráeme sus cuerpos. Ambos golems llegaron a un consenso silencioso mientras volvían su atención a Venom, que estaba reuniendo ansiosamente la mayor cantidad de líquido posible ante la emergencia resistencia de los dos. Valle. Venom rugió cuando el fluido comenzó a girar a su alrededor como un tornado. ¡Bam! Grieta. Un elefante hecho de tinta embistió repentinamente a ambos golems antes de que pudieran probar la durabilidad del tornado púrpura. Mis bebés. Sí, mátenlos a todos. Ink se rió histéricamente, aparentemente encantado por la oleada de poder que se emborrachó. Una serpiente hecha de tinta la envolvió mientras una gran variedad de animales cubrían el suelo y se reunían para proteger a su madre. Ink apoya a los demás. Venom probablemente, sin embargo, al ver la mirada en sus ojos, frunció el ceño. Al mirar más de cerca, vio las venas que sobresalían de sus ojos de color rojo, su piel aparentemente se volvía más pálida por segundos, lo que indicaba solo una cosa. Desencadenar una sobredosis. Venom sabía que no duraría ni una hora antes de quedar incapacitada. La usaré como escudo.
Venom sabía que sus puntos débiles y sus peculiaridades en espacios reducidos eran su mayor debilidad. Corriendo hacia adelante, inspeccionó los alrededores y el ceño fruncido en su rostro se volvió pesado, sus subordinados estaban cayendo lentamente bajo el abrumador número y el poder de estos monstruos. Mist, empieza a llamar la atención de los golems. Venom le gritó a Mist, quien volvió la cabeza hacia atrás. ¿Qué pasa con Ink SH? Está borracha hasta el gatillo. Ahora, carajo, hazlo. Venom la interrumpió mientras gritaba en un tono exigente. Bien. Mist vio el estado de Ink y supo que este era el mejor curso de acción. Mist de repente se abalanzó sobre un monstruo cercano, el golem vio esto y comenzó a enfrentarse a ella con uno de los suyos, pero ocurrió algo extraño cuando trató de atacarla. Cada vez que sus garras o dientes intentaban hacer contacto con su cuerpo, de repente la atravesaban en lugar de sentir el cálido líquido rojo rociar su cuerpo de tierra. El golem se confundió y siguió tratando de atacarla mientras más y más comenzaban a seguir a sus hermanos con la esperanza de vencer a este enemigo. Al menos son estúpidos. Mist sonrió mientras una gota de sudor caía de su frente. Su peculiar niebla le permitirá cambiar su cuerpo en una niebla venenosa que también le permitirá volverse intangible haciendo que los ataques físicos sean inútiles. De repente, se convirtió en un perro de la pradera y los golems se desarrollaron en sus ovejas cuando comenzaron a guiarlos por el vestíbulo. Los otros vieron esto y comenzaron a atacar y guiar a los golems hacia la bodega de Mist. De repente la masacre abrumadora se convirtió en una pelea manejable. Niebla, condúcelos hacia mí. Venom gritó cuando una cantidad incomparable de líquido púrpura se reunió a su alrededor. Sí. Mist sabía lo que estaba a punto de suceder y comenzó a cumplir las órdenes de su jefe. Muere. Muere. Ja. Ink seguramente a sus aprendices que atacaran a todos los golem que pudieran. Cuando intentaron acercarse a ella queriendo seguir la orden de Shin, de repente dos gorilas de tinta los golpearon y los enviaron volando. Están aquí, jefe. Mist gritó entrando en la zona de ataque de Venom con sus seguidores. Venom Tsunami. Venom rugió, lanzando ambos brazos hacia adelante mientras los extendía. Este movimiento hizo que se formara una enorme ola bajo su gesto mientras el fluido se precipitaba hacia sus objetivos, el tamaño aumentaba con cada segundo hasta que alcanzaba una altura imponente que tocó el techo. Una sombra amenazadora se formó sobre los golems reunidos y les hizo mirar la imponente ola púrpura. Chocar. Tortazo. La ola se estrelló cuando un fuerte golpe reverberante entró en los oídos de todos los que se encontraron en los alrededores. Los golems fueron barridos de sus pies cuando el fluido los levantó del suelo a altas velocidades mientras sus cuerpos se desintegraban a cada segundo que usaron en su poder. Auge. La ola golpeó la pared causando que los golems chocaran contra ella y entre sí, empeorando aún más las heridas acumuladas. Chisporroteantes sonidos comenzaron a impregnar los alrededores cuando los golems comenzaron a derretirse a gran velocidad antes de convertirse en charcos de tierra. Ver 3/4 de los golems eliminados hizo que se formara la esperanza correspondiente en todos y cada uno de los subordinados que aún estaban vivos. Aplaudir. 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 Bien hecho. Shin, quien finalmente se dirigió al área común, quedó impresionado por su hazaña de destruir una gran cantidad de sus golems. Los golems que sobrevivieron de arrepentimiento abandonaron de hacer lo que estaban haciendo y corrieron al lado de Shin. Luego, los golems comenzaron a alinearse frente a las paredes mientras Shin entraba por la puerta. Todos los que vieron esto inmediatamente supieron que Shin había estado detrás de todo esto. Así que fue él. Las venas se formaron en su frente mientras la ira fluía a sus ojos. ¡Wow! 7 personas sobreviví. Cobardes. Dejen que mis bebés los destruyan. Ink interrumpió a Shin haciendo señas para que los atisbos se abalanzaran sobre los golems alineados en la pared. Un elefante rugió a las órdenes de su madre corriendo hacia los golems inactivos con el único propósito de cumplir con las órdenes de Ink. ¡Bam! ¿Eso es tinta? Shin inclinó la cabeza cuando varias lanzas atravesaron al elefante desde el suelo en una fracción de segundo. Punto exclamación de cierre.
El corazón de todos se detuvo al ver que el elefante de tinta explotó de arrepentimiento y la tinta se salpicaba por todas partes. Bebé. La voz de Ink tembló al ver su creación morir repentinamente frente a sus ojos, lo que la hizo perder un poco la sobriedad. Esto es tinta para tatuajes. Shin se frotó la tinta en las manos sabiendo exactamente qué era al instante al verla en la casa del anciano. Luego, bajo los ojos vigilantes de Shin, la tinta comenzó a evaporarse de las yemas de sus dedos mientras flotaba de nuevo en la piel de Ink. La tinta se acumuló lentamente en su lugar original hasta que un elefante apareció por completo en su muslo. ¿Cuál es tu peculiaridad y por qué la tinta volvió a tu cuerpo? Shin dirigió la pregunta a Ink cuando su peculiaridad despertó su interés. Cualquier cosa que esté tatuada en mi cuerpo me otorga la capacidad de controlarlo, y si el tatuaje se destruye, vuelve a mi cuerpo y no puedo controlarlo por un día. El corazón de Ink se estremeció, sin saber por qué dijo eso. Venom se sacudió de su repentino shock antes de mirar a su alrededor y ver a sus subordinados todavía congelados, excepto uno. Hazlo. Venom articuló a uno de sus subordinados provocando un sentimiento correspondiente. Estallido. En realidad, Shin de repente ladeó la cabeza hacia la derecha cuando una bala pasó volando junto a él golpeando el suelo. Recogiendo el caparazón, giró la cabeza hacia el hombre con los ojos muy abiertos parado en la pared, sorprendido de que Shin lo esquivara. ¿Pensaste que no te había visto?, preguntó Shin, haciendo que el hombre se estremeciera. Keuk. No tuvo tiempo de responder cuando Shin lo arrancó de la pared usando un torbellino antes de enviarlo hacia sí mismo mientras lo agarraba del cuello. Punto de apoyo. Permite al usuario caminar sobre cualquier superficie desafiando bastante la gravedad. Buena peculiaridad. Shin pensó asintiendo para sí mismo. ¿Quién es el veneno? A mí. Punto exclamación de cierre. Shin se volvió hacia Venom, cuyo cuerpo temblaba bajo sus ojos. Los demás finalmente se recuperaron de la situación repentina y se pusieron en guardia. Vamos a charlar, ¿de acuerdo? Shin sonrió, convirtiendo al hombre en su agarre en cenizas. Aito. Un hombre gritó de tristeza al ver morir a su mejor amigo justo frente a él. Bastardo. Espera, Hichi. Venom necesariamente con urgencia, aunque su subordinado lo ignoró y corrió hacia Shin. Sus brazos se cerraron en espadas ya que su mente solo tenía la urgencia de vengar a su amigo más querido mientras el odio llenaba sus ojos hasta el borde. ¿Pueden dejar de atacarme por un segundo y dejarme terminar lo que quiero decir o son suicidas? Shin agitó su mano cuando una ráfaga repentina y aguda voló hacia Hichi. Plaf. Hichi puso los brazos de su espada frente a su cara pensando que resistiría el ataque de Shin, sin embargo, la ráfaga lo atravesó como papel, causando que la mitad de sus brazos y su cabeza cayeran al suelo. Su cuerpo sin cabeza se tambaleó un poco hasta que un repentino chorro de sangre explotó hacia afuera y lo dejó flácido. El cuerpo sin cabeza de Aito cayó al suelo cuando la sangre comenzó a acumularse alrededor de su cuerpo sin cabeza. Y luego fueron 5. Shin suspiró, haciendo que los 5 que quedaban se estremecieran. Antes de que digas nada, te dejaré elegir 3 opciones. Shin se giró hacia las 5 personas que dudaban siquiera en mover un músculo. 1 muere, 2 se convierten en marionetas sin sentido, y finalmente 3 mantienen su capacidad de tomar decisiones por sí mismos pero respondiendo a todos mis caprichos. Shin decidió darles una oportunidad a estas personas, pero de todos modos iba a leer sus recuerdos. Honestamente, la razón por la que estaba haciendo esto era porque tenía curiosidad por saber si estas personas se rendirían o morirían, ya que hasta ahora todos habían elegido lo último. Tienes 3 minutos. Shin les dijo con calma mientras una silla de piedra se formaba debajo de él, se sentó en ella y cruzó las piernas mientras esperaba pacientemente su respuesta. Al ver su actitud indiferente, Venom vaciló internamente temiendo que si no cumplían, los mataría. Jefe, no confíes en él. Un hombre llamado Ryo fue el primero en responder con su peculiaridad de ser una transformación que le permite tener una cabeza de rinoceronte. Sí, él nos va a matar de todos modos, así que ataquémoslo mientras está complacido. Otro hombre llamado Ryu, cuya peculiaridad le permitía dispararse las uñas como balas, estuvo de acuerdo. Creo que tienen razón, jefe, ¿por qué nos perdonaría? Mist se unió a fruncir el ceño a Shin, quien le devolvió la mirada con una sonrisa. Él mató a mis bebés.
La voz de Ink tembló, mirando a Shin con una mirada enloquecida. Venom permaneció en silencio recogiendo líquido de su espalda en secreto, llegó a su propia conclusión, siendo influenciado por sus subordinados de que Shin estaba mintiendo. Shin obviamente vio esto, sin embargo, se mantuvo fiel a su palabra y esperó los 3 minutos completos sabiendo que sería un derramamiento de sangre de todos modos. La niebla lo ataca de frente y todos iremos desde allí. Venom susurró, causando que Mista sintiera con la cabeza. Se te acabaron los 3 minutos pero creo que ya sé la respuesta. Shin se puso de pie mientras hacía que la silla se derritiera en el suelo. No subestimas ¡re! La pandilla Vaipa, sí, lo sé. Shin puso los ojos en blanco, decidiendo probar sus nuevas peculiaridades en ellos. No seas demasiado arrogante. Mist gritó, corriendo hacia Shin convirtiéndose en una niebla púrpura que atrapó sus ojos de inmediato. Eso parece interesante. Shin tenía una mirada codiciosa en sus ojos pero quería probar algo primero, formando una púa de metal con sus manos antes de arrojársela a la cabeza. ¡Bam! La punta voló a través de ella cuando su cabeza se volvió intangible y en su lugar se estrelló contra la pared detrás de Mist, lo que provocó que la sonrisa de Shin se ensanchara aún más. Los ataques físicos no funcionan conmigo. Mist se rió cuando llegó junto a Shin. La niebla comenzó a envolver a Shin con su forma de niebla venenosa, obligándolo a respirar pensando que ella había ganado. Lamentablemente el veneno no funciona conmigo. Shin sopló una ráfaga de viento que obligó a Mist a flotar hacia atrás. Solo detén un poco más de Mist. Venom mordió el labio, casi juntando lo suficiente para otro tsunami de Venom. Una peculiaridad tan interesante que también te permite volverte intangible. Shin felicitó formando una espiga de su mano. Me pregunto si las peculiaridades de la proyección funcionan contigo. Shin preguntó con curiosidad antes de hacer un movimiento repentino que hizo que el resto se pusiera en guardia pensando que se la iba a arrojar a uno de ellos. No entendiste. Aplastar. Shin apuñaló su hombro derecho empalándose a sí mismo sin siquiera pestañear ya que el dolor no era casi nada para él en este punto. Ah. Mist chilló, agarrando su hombro derecho, sus ojos rodaron hacia la parte posterior de su cabeza mientras su cuerpo caía al suelo. Aunque lo que sorprendió a los demás fue que Mist no parecía tener una herida en su cuerpo a pesar de que estaba gritando de tanta agonía. Uno abajo. Shin ya concluyó su destino, asintiendo para sí mismo formando otra punta de su mano. Aplastar. La cabeza de la niebla explotó cuando esta vez su punta se conectó con ella, lo que resultó en que la materia cerebral pintara el piso. Neblina. Los demás gritaron, una mirada enloquecida apareció en todos sus ojos al ver morir a un precioso amigo frente a ellos. Te mataré. Ing gritó, apuntando su mano hacia adelante ordenando mentalmente a todos los animales que atacaran a Shin. Ryo y Ryu no se quedaron ociosos y siguieron las acciones de Ink sabiendo que tenían que darle a su jefe el tiempo suficiente para borrar del mapa a este tipo arrogante. Ahora transformémonos. Shin sonrió con saña cuando su cuerpo de repente comenzó a cambiar rápidamente. Su altura, que era de 6 pies, se convirtió en 8 pies cuando su cuerpo comenzó a aumentar de tamaño, resaltando enormemente sus músculos, su mitad superior comenzó a convertirse en la de un naga, mientras que su mitad inferior comenzó a formar piernas que encontraría en un bisonte. Shin ahora era un híbrido naga/bisón voluminoso que conservaba todas las fortalezas de la forma naga, incluida la cola grande, mientras se otorgaba la movilidad de un bisón. Monstruo. Los ojos de Ryu temblaron antes de que instantáneamente comenzara a disparar tantas uñas como fuera posible. Tonto. 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 Las uñas rebotaron en Shin provocando una mirada que decía de verdad. Para formar en su rostro, al ver los indicios que se aproximaban, formó una gran púa de metal mientras la controlaba en una lanza. Un guepardo fue el primero en llegar a él y Shin inmediatamente balanceó la lanza verticalmente convirtiéndola en tinta. Salpicaduras. 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 Cada golpe hizo que explotara un indicio de su fuerza abrumadora, una sonrisa enloquecida había aparecido en el rostro de Shin en algún momento mientras agitaba imprudentemente la lanza. ¡Ah! El grito de guerra de Ryo resonó en el área delatando su ataque.
La cabeza de Ryo comenzó a transformarse lentamente en la cabeza de un rinoceronte antes de que bajara su cuerno alargado queriendo empalar a Shin. ¡Bam! Shin lesionó su brazo montado en escamas y atrapó el cuerno cuando la sensación de poder abrumador se volvió más embriagadora al detener a este hombre insignificante con una sola mano. Gracias por ofrecerse como voluntario para mi próxima prueba. Ink intensificó el asalto de su indicación al ver a Ryo en su agarre, sin embargo, todo lo que Shin necesitaba hacer era balancear su lanza de metal y sus esfuerzos serían eliminados. Déjame ir. Déjame ir. Ryo gritó ansiosamente tratando de liberarse del agarre de Shin, sus gritos se volvieron aún más intensos cuando comenzó a ser levantado del suelo. Ruidos chirriantes. Todos los que aún estaban vivos se taparon los oídos al escuchar el repentino sonido fuerte, lo que incluso resultó que Ink detuviera su asalto momentáneamente por el repentino ataque a sus tímpanos. Shin dirigió el fuerte grito a Ryo, quien trató de resistir tapándose los oídos aunque estaba demasiado cerca para evitar las ondas sonoras llenas de ira. La sangre fluyó lentamente de sus oídos cuando los tímpanos de Ryo comenzaron a ser abrumados por las frecuencias. Ryo apretó los dientes hasta que el grito se volvió demasiado alto causando que sus tímpanos explotaran. Shin pensó que podía ser más fuerte y desató un grito tan alto como pudo. Grieta. Las ventanas rotas de todo el hospital se rompieron aún más bajo la alta frecuencia cuando los brazos de Ryo cayeron hacia abajo. Su cuerpo se volvió flácido aunque la sangre aún brotaba de sus oídos. Al ver que estaba muerto, Shin detuvo su grito. Los oídos de todos zumbaban mientras un poco de sangre cubría todos y cada uno de sus tímpanos. Su visión era un poco borrosa mientras miraban a Shin sosteniendo a Ryo sin vida. Golpear. Shin dejó caer el cuerpo inerte de Ryo mientras caía sin esfuerzo al suelo. Las lágrimas cayeron por los ojos de Ryu al ver el cadáver de Ryo. Tú vas. Salpicaduras. Shin no lo dejó terminar y arrojó la lanza que tenía en la mano a Ryu. La lanza silbó en el aire mientras Ryu solo podía verla empalar su pecho. Auge. La lanza llegó a Ryu con su impulso antes de quedar alojada en la pared, dejando el cuerpo ahora sin vida de Ryu moviéndose en el aire. Está bien, me he divertido lo suficiente, terminamos con esto. Shin todavía en su forma monstruosa encendió llamas azules mortales en ambas palmas. Shin no hizo un solo movimiento cuando el fuego aparentemente cobró vida y se arremolinó en el aire a su alrededor. Todos los indicios comenzaron a evaporarse bajo el intenso calor y Ink cayó de rodillas sabiendo que haría lo que sería inútil ver las llamas azules repentinamente abalanzarse sobre ella. ¡Ah! Ella gritó mientras estaba envuelta en llamas azules hasta que se convirtió en un negro carbonizado. Su cuerpo se relajó antes de finalmente caer al suelo, finalmente cediendo al cálido abrazo de la muerte. No ha terminado. No ha terminado. Venom rugió con ilusión al terminar sus preparativos cuando una gran cantidad de líquido púrpura comenzó a desbordarse por toda el área. Shin negó simplemente con la cabeza al ver la abrumadora cantidad de líquido púrpura que se precipitaba hacia él de un solo golpe, como si quisiera tragarlo por completo. Shin lesionó una palma solitaria cuando una pequeña llama apareció en su mano, luego comenzó a canalizar toda la cremación en ese lugar solitario sin dejar que su masa aumentara. Los átomos intentaron liberarse mientras deseaban expandirse aún más, pero el agarre de Shin se mantuvo firme, lo que ocurre que el área se calentará repentinamente por su arrepentido logro. Los átomos comenzaron a sacudirse a velocidades insanas, lo que hizo que el color de la llama cambiara lentamente. A medida que la marea se cerraba en Shin, en su palma una llama de color blanco puro se volvía más y más brillante hasta que se quedó sin color, irradiando el blanco más puro que jamás había presenciado. Controlándolo, la llama blanca flotó en el aire iluminando la habitación con una luz brillante hasta que hizo contacto con el tsunami. Para sorpresa de Venom, la llama comenzó a consumir viciosamente el fluido a velocidades rápidas. Su estómago se sintió interminable a medida que la velocidad con la que consumía aumentaba cada vez más rápido hasta que no quedó ninguna parte de la ola, lo que tal vez que Shin extinguiera la llama antes de asentir ante el resultado. ¿Sabes qué? Gracias. Shin habló sabiendo que Venom no podía escucharlo cuando vio la sangre seca en sus oídos. Probablemente no habría puesto en juego estas peculiaridades si no fuera por tu orgullo. Shin caminó lentamente y con cada paso su apariencia volvió a formarse hasta que apareció en la original con la que vino aquí.
Venom cayó de rodillas sabiendo que había perdido toda esperanza, lo había perdido todo en un día, y todo fue gracias a este monstruo que se dirigía lentamente hacia él. Ahorrarme. Venom murmuró instintivamente y una risa escapó de Shin al escuchar su súplica. No. Shin negó agarrarse la cara con la mano. Sana. Entrando en su subconsciente, una afluencia de memorias apareció frente a él haciéndolo fruncir el ceño, luego apareció un ceño fruncido idéntico en su rostro que coincidía con el que tenía cuando miró en la mente de Gold. ¿El Inawar? Zumbido. Shin arrojó a Venom al suelo antes de alcanzar su teléfono. Venom trató de alejarse, pero Shin inmediatamente le pisó la cara. Pintaron una raya roja, David. Al ver esto, el ceño inmediatamente se convirtió en una sonrisa antes de descansar en neutral, moviendo su dedo y escribiendo un mensaje. Encuéntrame en la azotea en la que fue la última vez, la que daba a su almacén, Shin. Entendido, David. David inmediatamente envió un mensaje de texto mientras Shin volvía de guardar el teléfono en su bolsillo, agachándose y el cuerpo de Venom temblaba bajo la simple mirada de Shin. No te preocupes, todavía tengo uso para ti, ahora quédate quieto. Shin bajó su mano mientras Venom tenía una expresión de miedo en su rostro al ver las manos de Shin envolviendo su rostro. Sana. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.